Venga y asomémonos a la ventana del mundo de la Biblia. En esta tarde quiero hacer un paréntesis en las conversaciones acerca de los sermones que comenzamos la semana pasada, porque hay un detalle que yo le había prometido a usted que íbamos a tratar en cualquier momento, y es con respecto a el canon de la escritura. Hay muchas preguntas, hay muchas interrogantes. Nosotros hemos conversado con otras personas, con hermanos, con amigos, con pastores, con teólogos, y siempre, naturalmente, alrededor de una taza de café, ¿verdad? Así como ahora, ahí donde usted está, bienvenido, con su taza de café, o su taza de té, o su limonada, lo que sea. O puede ser que usted vaya manejando, tenga cuidado, no vea el video mientras va manejando, escuche nada más. Fíjese que estábamos, pues, como le dije, pensando en qué fue lo que hizo, cuál fue la regla, cuál fue el principio que hizo que se decidiera que este libro es considerado sagrado y este no, que este es considerado inspirado y este no. Entonces hemos estado investigando, estudiando, leyendo por ahí, por acá la historia. Y entonces yo quiero conversar brevemente con usted un poco acerca de lo que es el canon de la escritura, el canon bíblico. En primer lugar, quiero señalar que canon era una regla para medir. Así como tenemos el metro, así como tenemos el pie o la yarda, el canon es una regla, es una medida, es una regla. Así como se dice 50 metros, se decía 50 canons. Así que canons es una regla para medir, un estándar, una medida estándar. Pero también, aparte de que canon es eso, también canon es una norma que rige la conducta en determinada disciplina. Así, por ejemplo, tenemos los cánones que rigen la disciplina que se conoce como el periodismo. Los periodistas tienen ciertos cánones que rigen su conducta. O digamos, el magisterio. El magisterio también tiene cánones, los cánones magisteriales, se le conoce así, donde son muy estrictos. Los cánones magisteriales, los cánones del magisterio, los cánones ministeriales también. El ministro de la palabra de Dios también tiene cánones que lo rigen, que rigen su conducta. Y así pues, cuando se habla, vamos a tener una presentación de acuerdo a los cánones establecidos. Se habla, por ejemplo, de reglas parlamentarias que, por ejemplo, rigen algunas reuniones, de esas reuniones que hacen los gobernantes o las Naciones Unidas, aún algunas iglesias evangélicas que se rigen digamos que tienen presbiterios. Ellos se rigen a través de normas o reglas parlamentarias, se le llaman también. Son los cánones que rigen la disciplina y la toma de decisiones. Así que eso es muy importante. Y luego está lo que se le conoce como la regla de la inspiración bíblica, que también se le conoce como los cánones o canonicidad. La canonicidad de los libros de la Biblia. Ahora entonces, si nosotros creemos, como dice Pablo a Timoteo, que toda la escritura es inspirada por Dios, fíjense que hay un detalle muy interesante y a veces hemos tenido polémicas con respecto a si toda la escritura es inspirada por Dios o si la Biblia contiene algo que es inspirado por Dios, pero que también contiene algo que no es inspirado. Ahora, gracias a Dios, porque puedo decirle
que cuando Pablo dice toda la escritura es inspirada por Dios, se está refiriendo a toda la escritura. Y yo he tenido mis dudas al respecto, pero después de haber estudiado esto, ahora va a ver usted por qué ahora sí creo que toda la escritura es inspirada por Dios. Va a ver usted. Hay una cosa que se llama agiagrafe, agiografía, que significa escritos sagrados. Agiografía, el agiagrafe, se le llama así a los escritos sagrados. Y existe otra palabra para definir lo que se llama autógrafe, que es los manuscritos originales. Y existe otra palabra también que define esto, que se llama apócrifo o apócrifo. Eso, apócrifo, significa recóndito o escondido. Entonces, cuando nosotros decimos los libros apócrifos de la Biblia, nosotros nos estamos refiriendo a libros escondidos o recónditos que no entran en la categoría ni de autógrafa ni de agiágrafa. Entonces, ya va a ver usted por qué. ¿Qué entonces, Eduardo, qué hace canónico un libro? ¿O qué es lo que le da la canonicidad a determinado escrito? Vamos a decirlo, no digamos un libro. ¿Qué es lo que determina la canonicidad de un escrito? Bueno, hay dos cosas. Hay un principio que se le conoce como la dualidad de autor. Dualidad de autor. ¿Qué es eso? Bueno, número uno, la parte humana. Y número dos, la parte divina. Esa es la dualidad de autor. En el caso de la revelación escrita dada por Dios al hombre, es la Biblia. Fíjese que estoy haciendo énfasis en la revelación escrita, porque cuando se escribe, es en ese momento cuando se convierte en canónico. Fíjese bien, aquí es donde quiero hacer notar este detalle. Yo he venido diciendo y platicando y hablando y conversando y sosteniendo que, por ejemplo, está hablando Nabucodonosor y diciendo: yo tuve un sueño y soñé con un árbol y soñé que en el árbol habitaban las aves del cielo y las bestias del campo descansaban debajo del árbol, pero después se dijo que ese árbol fuera cortado y que se dejara el tronco. Uno lee todo eso y yo pensaba, así le confieso, yo pensaba, eso no es inspiración de Dios, porque esas son palabras de Nabucodonosor, ¿verdad? Cuando Nabucodonosor dice esas palabras, no estamos diciendo que es palabra inspirada de Dios. Pero cuando Daniel escribe, guiado por el Espíritu Santo, ahí es donde esa palabra se convierte en palabra de Dios, porque ahora es Daniel, inspirado por el Espíritu Santo. Ahí se cumple la dualidad de autor. Daniel, el hombre, el ser humano, y el Espíritu Santo inspirando a Daniel para que escriba, para que deje asentado esta historia que fue contada por Nabucodonosor. Lo mismo podemos decir de los sueños que tuvo Faraón allá en Egipto en los días de José. Los sueños de Faraón podrían no significar nada para el pueblo de Dios. Pero cuando el escritor, que vamos a decir que fue Moisés, que escribió el Éxodo, él, guiado por el Espíritu, escribió, entonces eso se convierte en agiografía, agiógrafe. O sea, escritura sagrada, porque está siendo escrita por un hombre que está siendo guiado por el Espíritu Santo a dejar plasmado algo que en aquel momento uno podría decir, eso es historia.
pero que en el futuro eso puede convertirse en un principio de vida, un principio de esperanza, un principio de acción para el creyente. Entonces, ahí es donde pues el concepto de la escritura inspirada por Dios cambia. Y por eso podemos aceptar que toda la escritura es inspirada por Dios. Ahora vamos a continuar. Entonces, la revelación escrita dada por Dios al hombre es la Biblia. El mensaje de Dios para el hombre. Dios escogió hombres, pero Dios es el autor. Dios es el responsable de lo que se dijo. Dios es el autor y Dios es el responsable de lo que estos hombres escribieron. Por eso ellos desafiaron los tiempos, desafiaron reinos, desafiaron imperios cuando escribieron la palabra, desafiaron el porvenir, desafiaron el futuro, pero no estaban corriendo el riesgo ellos, porque Jeremías no dijo, esto es lo que yo estoy diciéndote, oye Israel, yo te estoy diciendo tal cosa. No, Jeremías se escribe, y si no fue Jeremías, si fue Baruch, el escritor que él tenía, pero él dice, así ha dicho el Señor. ¿Eh? Así ha dicho Jehová. Así ha dicho el Señor. Entonces, cuando el hombre dice, no es Jeremías. Por eso el apóstol Pedro establece un principio en su carta, cuando dice que ninguna profecía vino ¿cómo dice Pedro? Ninguna profecía vino por interpretación privada, es de interpretación privada, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu de Dios. Entonces, la canonicidad, pues, tiene que ver con la dualidad de autor. Tanto el hombre, el profeta del Antiguo Testamento, cuando escribió, porque no hablamos de vocalización, estamos hablando de escritura, textos que se le llama textos sagrados, porque fueron escritos por hombres que fueron inspirados por el Espíritu de Dios. Entonces Dios escogió hombres, pero Dios es el autor y Él es el responsable de la palabra. Él escogió profetas para que escribieran su voluntad, no la voluntad del profeta, sino la voluntad de Dios. Y escribió apóstoles, Dios escogió apóstoles para dejarnos el mensaje. Ya a ver usted, hay una cosa aquí. Es canónico porque fue inspirado por el Espíritu Santo. La totalidad de los libros sagrados, hablamos de los 66 libros de la Biblia, fueron inspirados por el Espíritu Santo, y esos 66 libros se convirtieron en el canon de la Escritura, o sea, los libros canónicos. Ahora, ¿cuál es la razón? ¿Cuál es la razón de que se haya establecido este principio canónico de los libros que forman el gran libro que se llama la Biblia? Número uno, para que el pueblo de Dios tenga la totalidad de libros inspirados. Porque había muchísimos escritos, muchísimos. Pero entonces, cuando se establecieron las reglas canónicas, que fue, en primer lugar, la dualidad de autor. Ahora, la dualidad de autor también tiene que ver con otros principios que no por ser menos evidentes son menos importantes, sino que estos principios que van a llevar a la dualidad de autor son también, número uno, el testimonio del escritor. El testimonio del escritor. Ese es el número uno.
¿Qué significa eso? Bueno, que digamos que si volvamos a los profetas, digamos que Jeremías, por ejemplo, dice, Nabucodonosor, rey de Babilonia, vendrá y arrasará con este lugar y nos va a llevar cautivos a Babilonia a todos, y allá en Babilonia el pueblo va a adorar palos y piedras. Entonces nadie le cree a Jeremías. Y entonces viene uno que se burla de Jeremías y le dice, ah, no, eso es mentira, tú eres un mentiroso, tú eres un falso profeta. Y Jeremías lo mira y dice, oye bien, digamos que le dijo, ¿cómo se llamaba este hombre? Se llamaba, ahorita no repito, no será más tu nombre este, sino que de aquí en adelante tu nombre será este otro, terror por todos lados. Y dentro de un año morirás. Esa palabra era bien fuerte. Y dice, el siguiente versículo dice, y aconteció que a la vuelta de un año este hombre murió. Entonces, ese testimonio de Jeremías se toma en cuenta a la hora de ver, por ejemplo, que dice, estas naciones servirán al rey de Babilonia por 70 años. Jeremías 25. Y después de los 25, después de los 70 años, Jehová levantará otra nación que juzgará a los babilonios. Y Babilonia se convertirá en ruinas y espanto, y en morada de chacales y toda ave inmunda. Entonces, ahí estamos hablando que en ese tiempo todavía Nabucodonosor no es, el imperio neobabilónico no se ha levantado todavía. Pero Jeremías ya está diciendo que los israelitas van a ir cautivos durante 70 años y que pasados los 70 años Dios juzgará a Babilonia también y va a levantar otra nación poderosa. Entonces ahora, ¿cómo vamos a creer esa profecía que se va a cumplir dentro de 70 años? Ya la mayoría vamos a estar muertos, dirían ellos. ¿Por qué? Porque hay un testimonio previo de Jeremías de que él amenazó a aquel hombre, aquel sacerdote de Jehová, lo amenazó y el hombre se murió al año, cabal como Jeremías dijo. Entonces, ese testimonio es algo de lo que se toma en cuenta a la hora de establecer la canonicidad de un escrito, el testimonio del autor. Segundo, la aceptación del pueblo. ¿Cómo el pueblo acepta esa palabra? ¿Ve? ¿Cómo el pueblo recibe esa palabra? Si el pueblo recibió esa palabra como en su momento, como palabra de Dios, entonces a la hora de establecer el canon dice, sí, todo el mundo aceptaba que Jeremías era un profeta de Dios. Y tercero es el cumplimiento de esa palabra. Entonces son tres aspectos los que llevan a que una escritura pase a formar parte del canon bíblico después de establecerse la dualidad de autor. Pero como le dije, número uno es que el testimonio del escritor, y luego, segundo, la aceptación de la comunidad, y tercero, que esa profecía tenga cumplimiento fiel. Así que eso lleva allá. Así que el propósito de Dios entonces al permitir que se establezca la canonicidad de estos libros era, número uno, para que el pueblo de Dios tenga la totalidad de libros inspirados. Número dos, para que el pueblo de Dios tenga la palabra de Dios escrita, porque resulta que mucho de lo que conocemos ahora escrito fueron tradiciones orales. Antes de que se escribiera, hay que decir que el Pentateuco, por ejemplo, todo era una tradición oral. Las madres instruían a los hijos desde que los tenían al pecho, les cantaban las canciones, las historias se las hacían cantadas
cantadas las historias. Allá estaban las mamás dándole, adormeciendo al niño en sus brazos, y empezaron las mamás a cantarle Shalom Aleichem, Malachei Yasharem, Malachei Elyon, Mimele Malchei Yamlahim, Akadosh Baruch Hu. Las mamás les cantaban a los hijos. Eso solo es un ejemplo de lo que ellos podrían haber cantado. Hay otras expresiones hebraicas o arameas que no han llegado hasta nosotros, ¿verdad? Pero que son la forma como las mamás les enseñaban a los hijos el temor de Dios, cuando no había escritura. Todo era así, como dije, todo era oral, ¿verdad? Eran tradiciones orales. Entonces Dios quiso que el pueblo tuviera la palabra escrita, lo que se llama agiografía, o sea, los sagrados, escritos sagrados. Número 3, para preservar los manuscritos sagrados, porque habían unos que se llamaban los seferín. Los seferín eran los escritos antiguos, lo más antiguo que se conoce, que fueron escritos por los rabinos. Y estaban los textos que se conocen como masoretas. Esos dos tipos de escritos, tanto los seferín como los masoretas, es lo que nosotros ahora conocemos como la autógrafa. La autógrafa. O sea, son los manuscritos originales con los que contamos hasta ahora. Y eso de los seferín, eso vienen desde los rollos del Mar Muerto, que se cree que fueron dejados ahí alrededor del primero o segundo siglo de la era cristiana, y que fueron descubiertos en 1948 por un pastorcito allá en lo que hoy se llama el Qumran, las cuevas del Qumran, o también se le llama los manuscritos del Mar Muerto, The Sea Dead Scrolls. Entonces eso, usted puede tener acceso a esa información, a esos documentos que son una maravilla, un tesoro invaluable de Israel. Entonces, el texto masoreta son textos que vienen de entre los 600 después de Cristo, 900, entre el 900 y el 1200, el texto masorético. Los masoretas son hombres que se dedicaron a estudiar el texto, en los textos antiguos, y le agregaron las vocales al idioma, porque el idioma no tenía vocales, solamente tenía consonantes. Entonces los masoretas agregaron vocales al texto, el texto se agrandó un poco al agregarle las vocales, y ese es el texto masoreta. Es lo que por ejemplo, cuando se hicieron las traducciones, las que conocemos nosotros ahora como aproximadamente en el año 1200, se hizo una traducción al español, una de las primeras traducciones al español de aquel tiempo, que se vino a llamar la Biblia Políglota Complutense, y más adelante salió otra Biblia que se llama la Biblia Alfonsina, porque fue un rey Alfonso el Sabio el que hizo esa traducción, la Biblia Alfonsina. Más adelante salió el Nuevo Testamento de Encinas, que fue otra traducción muy buena de esos tiempos. Pero ¿cuál era el texto que ellos tenían? El texto masoreta. Por eso, cuando usted está leyendo la Biblia y su Biblia tiene notas, ya sea en los márgenes o al pie de la página, y usted ve que dice TM, o sea, eso quiere decir OMT, Masoreta Text. Y cuando dice TR, está diciéndole Textus Receptus, o sea, el texto que recibimos. El Textus Receptus es el texto es lo que tenemos. Eso es lo que tenemos, y de ahí es donde hemos tomado
esto que estamos traduciendo ahorita. Eso es lo que dicen las notas de los traductores que ponen a veces al pie de la página. Entonces es muy importante que nosotros lo conozcamos. Y por último, para que el pueblo de Dios conozca los límites de los libros inspirados. Dios determina la inspiración y los teólogos se ajustan a esa inspiración. La teología sana debe ajustarse a esa inspiración, porque el que determina la inspiración es Dios. Y el teólogo, o sea, el que se encarga de estudiar fíjese que la teología no estudia a Dios, sino que la teología estudia los asuntos relacionados con la divinidad. O sea, lo que Él ha querido revelarnos de sí mismo, porque no hay nadie que pueda profundizar en el estudio de Dios, así, sino lo que Él ha querido revelar, lo que Él ha querido manifestar a la vida del hombre. Eso es lo que la teología estudia. Y nosotros, yo respeto mucho la palabra de Dios, y especialmente hay un versículo que me encanta. Desde la primera vez que lo escuché yo, en abril del 85, escuché este versículo, escuché una predicación acerca de este versículo. Deuteronomio 29:29. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, y las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos con las palabras de esta ley. O sea que hay cosas secretas de Dios que Él no las ha querido revelar, ¿verdad? Entonces, la teología pues se rige por la inspiración, y la teología no es una nueva inspiración, no. La teología nada más se ajusta a lo que Dios ha revelado por su espíritu a los profetas y a los apóstoles. Por eso es que una vez que se estableció el canon bíblico, ya no necesitamos de apóstoles. Sorry por lo que estoy diciendo. Pero una vez que ya el canon bíblico ha sido concluido, ya no, la iglesia no necesita apóstoles. Los apóstoles se levantaron a raíz de ciertos movimientos, como hubo antes aquellos movimientos de aquella gente que hacía unos shows espectaculares, como que te hacían aparecer polvo de oro en las manos, aceite en las manos, dientes de oro, muelas de oro, bueno, unos shows espectaculares que yo lo vi, yo vi muchas cosas de esas, ¿verdad? Entonces, si alguien se pregunta qué pasó con todos esos hombres que hacían esos shows, ahora son los llamados apóstoles, los apóstoles de la nueva fe, de la nueva cristiandad, de la nueva espiritualidad. Y esos andan sacándose aparentemente nuevas revelaciones y andan jactándose de que ellos tienen más claridad de entendimiento de la que tenía Juan, de la que tenía Pablo, de la que tenía Jeremías y Daniel. Blasfemos son, hermano, porque ahí públicamente y a través de los medios de las redes sociales lo dicen ellos: gracias a Dios que ahora nosotros tenemos mayor claridad de la que Juan tenía. Blasfemos, abusivos, así les digo. Pero entonces dejémoslo hasta ahí. Dios determina la inspiración y los teólogos sanos, ese es agregado mío, la teología sana se ajusta a la inspiración. Ahora, hay un aspecto que es este, mire, me gusta. Dice homolegómenos. Los homolegómenos son los libros aceptados sin ningún cuestionamiento. Entonces, usted lee la homolegómena o homolegómenos, son los libros de la Biblia aceptados sin ningún cuestionamiento. Pero los antilegómenos no son libros rechazados, sino son libros objetados. Objetar es como, objeción. Objeción. ¿Por qué en el libro de los Proverbios, por ejemplo, hay muchísimos escritos que no son de origen hebreo, no son de origen del pueblo de Dios,
sino que en el libro de los Proverbios hay muchos consejos que vienen desde los días de Hammurabi, 2000 años antes de Cristo. Que en el código de leyes de Hammurabi aparecen muchos textos que también los encontramos en el libro de los Proverbios. Entonces ese fue un libro objetado. Y después de muchas objeciones se aceptaron porque en realidad no eran 31 capítulos los que había del libro de los Proverbios, eran centenares de escritos. Pero al final aceptaron, hicieron una recopilación y dejaron 31 capítulos. Que los capítulos, ya sabe usted que fueron divididos por Robert Langley allá por 1800 y algo. Entonces, fue dividida la Biblia en capítulos y más adelante fue dividida la Biblia en versículos. Eso es nuevo, eso hace 200 años. Entonces, pero esto como Proverbios, el libro del Cantar de los Cantares, igualmente, porque ya cuando usted y yo platicamos del Cantar de los Cantares, dijimos que eran dramas antifonales que se realizaban tanto en la Grecia clásica como en el Egipto, y que luego en los días de Salomón, esos dramas, esas dramatizaciones amorosas, románticas, fueron extraídas de las diferentes culturas con las cuales Salomón se relacionó, porque acuérdense que él se casó con un montón de mujeres de diferentes reinos. Entonces todo eso se sacó de diferentes lugares y se estableció como parte de un libro sagrado. Así que esos son libros que se le llaman antilegómenos, Proverbios, Cantares, el libro de Esther, que ni se menciona el nombre de Dios. Ahí literalmente no se menciona el nombre de Dios, pero cuando ellos examinaron el textus receptus que le llaman, ellos vieron que había un acróstico del nombre de Dios. En el libro de Esther habían varios acrósticos donde se señalaba en el nombre de Dios. Entonces dijeron ellos, no, Dios está detrás del telón moviéndose, la soberanía de Dios está ahí, la providencia divina está ahí, así que aceptemos el libro de Esther como inspirado. Y otro que usted no lo va a creer tal vez, es el libro de Ezequiel. El libro de Ezequiel fue difícil la aceptación de este libro como dentro del canon, y por eso durante mucho tiempo estuvo como entre los antilegómenos, porque ellos no podían aceptar. Yo lo invito a usted a que si usted se pone a estudiar el libro de Ezequiel, probablemente usted no va a llegar a nada, porque el libro de Ezequiel es uno de los libros proféticos más difíciles para estudiar. Es muy difícil, y mucho menos para predicar de él, y mucho menos para dar aplicaciones prácticas. Es un libro muy difícil. Usted estúdielo, léalo, y ahí después me cuenta y platicamos si quiere. Entonces, eso es con respecto al Antiguo Testamento. En los antilegómenos del Nuevo Testamento fueron Santiago en primer lugar. Santiago porque decían, no, es que Santiago contradice los escritos de Pablo, porque Santiago dice que habla de las obras de la fe, habla de la fe para salvarse y todo. Pero entonces ellos estudiaron bien el libro y dijeron, no, lo que pasa es que Santiago no está contradiciendo a Pablo, ni está contradiciendo la gracia, la salvación por la fe sin obras, sino que Santiago lo que está tratando de expresar es, ok, tú ya eres salvo por la fe, tú ya creíste en Jesús como tu Salvador, entonces ahora, ¿cómo vas a demostrarle al mundo, a los incrédulos, cómo vas a demostrarles que tú eres salvo, que tú ya eres hijo de Dios? ¿Cómo? Haciendo obras. Haz obras. Por eso es que hay una palabra donde dice, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe con mis obras. Entonces, o sea que ahí se cumple lo que Pablo dice a los Efesios, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Eso es lo que Santiago está enfatizando. Ya eres salvo, demuéstralo con tus obras. No te quedes ahí solo viviendo una religión falsa, hipócrita. No vivas de apariencia, sino muestra tu fe a través de lo que haces, cómo vives, cómo practicas la vida cristiana.
Eso va a demostrar la clase de fe que tú tienes. Y aceptaron Santiago. Hebreos fue otro problema. Hebreos no lo aceptaban tampoco porque, en primer lugar, decían, ni sabemos quién lo escribió. Es un libro anónimo, aparentemente. Es anónimo. Nadie sabe quién lo escribió. Entonces, cuando se fueron al principio aquel de que quién es el autor, no había autor. Nadie ha calzado el libro como autor. Entonces, sin embargo, cuando estudiaron el libro y hicieron un análisis del libro, vieron que no importa quién haya sido el que lo escribió, pero hay pruebas irrefutables de que el Espíritu Santo inspiró al que lo escribió y ¡plac! Le hicieron un cheque así y lo aceptaron. Luego Judas, igualmente, porque decían, ¿de dónde se sacó Judas ese cuento de que vino el Señor con sus santas decenas de millares para dejar convictos a los impíos por todas sus obras que hicieron impíamente? ¿Dónde? ¿Y quién es ese Enoc de que está hablando? Y entonces comenzaron a ver y a buscar y encontraron entre los apócrifos del Antiguo Testamento un libro que se llamaba Enoc, y junto con eso encontraron los libros de Yacer y los libros de las batallas de Jehová, que eran libros a los que hace alusión, por ejemplo, el libro de los jueces, sí, el libro de los jueces más que todo, y el libro de Josué, hacen alusión a los libros de las batallas de Jehová, al libro de Yacer, el vidente. Y ahí encontraron también de Enoc y dijeron, no, si aquí está bien. Entonces, cuando Judas lo escribe, se convierte en palabra inspirada. Allá está, es un libro apócrifo, es un libro deuterocanónico, allá está. El libro de Enoc no lo tomaron en cuenta, pero cuando Judas escribe, ahí sí se convierte en palabra de Dios, o sea, en inspirado. Y por último, usted sabe, ya lo dijimos también, el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis lo aceptaron hasta hace unos 300 años, como parte del canon bíblico. Así que, así fue. Ahora, la singularidad del Antiguo Testamento. Espero que esté quedando claro este detalle. Bueno, gracias a Dios que esta grabación ahí queda y usted la puede escuchar cuantas veces quiera. Y puede consultarme también, pregúnteme, llámeme o consúltele a su pastor acerca de esto que estamos hablando, consúltele, ¿verdad? Pero el Antiguo Testamento es un conjunto de libros singulares. La singularidad del Antiguo Testamento. Yo personalmente puedo decir que Dios ha usado muchas personas a través de los años para bendecirme, y yo estoy profundamente agradecido con ellos. Y yo espero que Dios les recompense en esta tierra y en la eternidad. Porque yo estoy donde estoy porque hubo hombres que me enseñaron, hombres con los que aprendí mucho, hombres que también en gran manera me motivaron al estudio, me desafiaron al estudio de la palabra de Dios, y también aprendí el celo por la palabra de Dios. Y yo le digo de todo corazón, si una cosa tengo yo, es que soy celoso de la palabra de Dios. Yo en mi oración siempre le digo al Señor, ten misericordia de mí, ayúdame, no permitas que yo diga alguna palabra incorrecta que sirva de tropiezo a los hijos de Dios. No, yo no quiero que eso siga a suceder. Reconozco mis limitaciones, las reconozco, y por eso algunas veces yo le digo a usted, por favor, si usted siente que yo me equivoqué en alguna cosa, hágamelo saber, escríbame ahí, dígame, Eduardo, no me importa que me lo ponga en público, Eduardo, te equivocaste en esto, Eduardo, ¿por qué dijiste esto? Y probablemente si usted tiene razón, yo voy a tener la humildad, la sencillez para aceptarle una corrección que usted me dé, de todo corazón se lo digo. Así que este es el libro de los libros. Estudiamos el Antiguo Testamento, está lleno de promesas, está lleno del carácter de Dios, tiene un valor permanente. Los 39 libros alumbran sobre el Nuevo Testamento, y los 27 libros del Nuevo Testamento reflejan, interpretan, confirman la palabra de Dios para los hombres. Y la mejor manera
para poder darle una correcta interpretación a la palabra de Dios, a la escritura, es que consideremos siempre con toda seriedad el aspecto histórico del texto, el sentido gramatical del texto y el contexto del texto. Así, el sentido histórico del texto, el sentido gramatical del texto y el contexto del texto. Esos son principios básicos para una correcta interpretación de la escritura. Termino con esto, recordándole las palabras del apóstol Pablo al joven Timoteo: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Gracias a Dios por su palabra inspirada. Gracias a Dios porque tenemos acceso a los 66 libros considerados canónicos. Esa es una breve exposición, una breve conversación acerca del canon de la Escritura. No se olvide usted que hay reglas de interpretación que se lo conocen como hermenéutica o exégesis bíblica, hermenéutica bíblica. Ahí están las reglas básicas de la interpretación. Que Dios le bendiga ricamente, es mi deseo. Gracias por asomarse conmigo a la ventana. Espero que no haya sido muy aburrido el tema. Me pasé un poquito, pero me emocionan estos detalles a mí. Me emociona el estudio de la palabra, y yo quisiera también verlo a usted emocionado, apasionado por su Biblia. Cuídense mucho, feliz tarde, bendiciones para todos, feliz inicio de semana, adiós.